Hola a todos, esta es la última presentación que vamos a ver del módulo de inmunología. Ya casi terminamos el curso de DRH, entonces sin más preámbulo, vamos a hablar de hipersensibilidad y alergia. Esta es la bibliografía que utilicé, como pueden ver, pues las principales son ABAS, el libro de inmunología celular y molecular. Pueden ver la versión en inglés, en español, la versión en inglés que es del 2018, si no estoy mal, pero revisando ambas realmente no hay cambios importantes. Bueno, pues les recomiendo que se lo lean, ya que pues es lo que necesitan saber para la vida y pues lo que les vayan a preguntar en el examen, muy seguramente va a salir en el libro también. Entonces, para que lo revisen. Bueno, estos son los objetivos de aprendizaje que vamos a tener para la presentación. Entonces, como objetivo primario, clasificar los distintos tipos de reacciones de hipersensibilidad. Luego, discutir las bases moleculares y celulares de la alergia y reconocer cómo respuestas inmunes normales esenciales pueden resultar en enfermedad. Entonces, lo primero que tenemos que saber es qué es hipersensibilidad. Entonces aquí podemos ver a Neymar reaccionando de forma exagerada a un estímulo que no necesariamente es patológico, por así decirlo. Es decir, la exposición al polen, por ejemplo, no es nocivo para el cuerpo, pero una proporción de la población mundial hace una respuesta exagerada a la exposición a este antígeno y lo lleva a tener una respuesta inmune exagerada o inapropiada que lleva a patología. Entonces, esto es lo primero que tenemos que saber. Esto puede ser por diferentes causas, ya sea por autoinmunidad, es decir, que hay un problema en la tolerancia inmune y un antígeno propio es reconocido como nocivo o externo y pues es atacado por el sistema inmune. Aquí podemos ver en la imagen a una mujer con pues los hallazgos que se ven en el lupus eritematoso sistémico, sobre todo el eritema malar. Bueno, las reacciones contra antígenos ambientales, esto pues sería más que todo alergia, y reacciones contra microbios, se preguntarán, pero pues si lo normal es que reaccione contra microbios el sistema inmune, ¿qué pasa? Bueno, pues hay respuestas exageradas a ciertos microbios o respuestas a microbios que no deben inducir alguna respuesta, es decir, aquellos que hacen parte de la microbiota intestinal. De hecho, hace parte de la fisiopatología de las enfermedades inflamatorias del intestino como tal, que pues tienen bastante morbilidad en el mundo de hoy en día. Entonces, pues sí, o pues pueden ser reacciones que sean persistentes y que lleven a daño del tejido, por ejemplo, como en la tuberculosis, que sea una reacción inflamatoria granulomatosa, ya más tarde vamos a ver, y pues termina dañando el pulmón y pues la bacteria persiste, el Mycobacterium. Entonces, bueno, aquí la clasificación, vamos a tener el tipo 1, ya vamos a ver con más detenimiento cada una. Pero aquí pueden ver el alergeno, aquí pueden ver el mastocito y aquí pueden ver la IgE que está asociada al mastocito. Entonces, pues tiene que estar pegada la IgE al mastocito para que luego reconozca a un antígeno. En este podemos decir que es polen, por ejemplo, la proteína del polen. Es reconocido, se unen los dos receptores, se activa el mastocito y libera todo lo que va a liberar, que más tarde lo vamos a ver. Esto pues sería la inmediata, pasa de una vez. El tipo 2 sería la producción como tal de anticuerpos que reconocen antígenos tisulares propios, ya sea fijados en las células o en la matriz extracelular, y esto pues va a tener distintas eh, particularidades, ¿no? Entonces puede ser reconocido estos anticuerpos por eh, los macrófagos, por ejemplo. Entonces los macrófagos van a ayudar a que se fagocite esto, pues por opsonización. También puede llevar a la liberación de mediadores proinflamatorios por otras células. También puede llevar a que los linfocitos se activen, a que
también se active el complemento. Igual esto lo vamos a ver con más detenimiento después. Ahora el tipo 3 sería por inmunocomplejos, entonces lo primero es tener un antígeno que se pega a unos anticuerpos que luego son reconocidos por las células del sistema inmune o por el complemento, y pues el complemento como tal también sirve como ligando para algunos receptores, por ejemplo de aquí de este eosinófilo. Y ya el tipo 4, este sí como tal ya es un linfocito T, si somos más precisos, un linfocito T CD4 positivo que reconoce a través de su TCR y un antígeno que está pegado a un MHC tipo 2, pues por el tipo 2, sí, ya que es un linfocito T CD4 positivo, y esto lo va a llevar a que libere sus citoquinas que tiene adentro, y pues esto va a tener ciertas implicaciones que más adelante vamos a ver. Entonces, la reacción de hipersensibilidad tipo 1 es la respuesta normal a los parásitos helmintos, aquellos que son extracelulares y no pueden ser fagocitados. Entonces, por ejemplo, la Taenia solium puede ser un ejemplo, o el Ascaris lumbricoides. Bueno, la hipersensibilidad inmediata es mediada por anticuerpos IgE, como ya les había dicho, específicos para antígenos ambientales. Y pues es el prototipo de enfermedad por el linfocito T CD4 positivo TH2, cual libera interleuquina 4, 5 y 13. Y lo que va a pasar a grandes rasgos es que los mastocitos se van a desgranular, y estos gránulos pues van a tener ciertas implicaciones. Entonces, la alergia como tal, ¿qué es? Entonces va a ser una reacción que se va a componer de una fase de hipersensibilidad inmediata y una reacción de fase tardía. La reacción de hipersensibilidad inmediata, pues como su nombre lo indica, es inmediata. La reacción de fase tardía se demora más o menos de 2 a 4 horas en instaurarse como tal. La de hipersensibilidad inmediata es sobre todo, como ya lo vimos, por la liberación de los mediadores de los mastocitos principalmente, y la reacción de fase tardía ya como tal es que estos mediadores de los mastocitos me van a hacer quimiotaxis para que llegue un infiltrado inflamatorio, sobre todo de eosinófilos, y estos eosinófilos pues se van a acumular en los tejidos y van a tener ciertas implicaciones, y esto sería la reacción de fase tardía. Ya más tarde vamos a ver cada cosa. Entonces, pues puede dar lugar a una lesión y reestructuración del tejido, es decir, por ejemplo, en la rinitis alérgica me puede llevar a la formación de pólipos nasales, que son evaginaciones como tal de la mucosa llenados de infiltrado inflamatorio y edema. También puede llevar a fibrosis. eh, en el asma, ustedes van a ver, si revisan los capítulos, que también puede haber cierta reestructuración como tal del bronquio. Entonces, pues hay hipertrofia del músculo liso, y este músculo liso también va a ser hiperreactivo. Bueno, si seguimos entonces, los alergenos pueden ser proteínas ambientales frecuentes o sustancias químicas que modifican las proteínas propias. Entonces, un ejemplo de proteínas ambientales ya lo había dicho, el polen como tal, también puede ser algunas proteínas de los ácaros que se encuentran en el polvo. Y sustancias químicas que modifican las proteínas propias, bueno, pues hay muchísimas, la verdad. Para alergia como tal, penicilina puede ser un ejemplo claro, que va a modificar proteínas propias que luego van a ser reconocidas como extrañas, y van a iniciar la respuesta alérgica. Y las reacciones se van a manifestar dependiendo del tejido afectado. Entonces, si la vía de entrada, por ejemplo, es por la piel, entonces se van a ver como exantemas cutáneos. Si es por la nariz, como con el polen, entonces va a ser congestión sinusal. Y pues si es eh, como tal el antígeno pasa a un medio sistémico, es decir, pasa a la sangre, entonces me puede llevar a un choque anafiláctico, que como tal pues ya sería la reacción más grave de alérgica que puede haber. Igual más adelante lo vamos a ver. Entonces, como tal, ¿qué es lo primero que pasa? Entonces vamos a tener una primera exposición al antígeno. Esto lo que va a hacer es que va a ser reconocido por la célula dendrítica, y la célula dendrítica va a procesar este antígeno como tal, lo va a presentar por MHC tipo 2 a un linfocito T virgen. El linfocito T virgen lo que va a hacer
es que va a estimular a los linfocitos B que también reconocen como tal el antígeno y los va a ayudar a convertirse, como ya vimos en la tutoría pasada, a células productoras de anticuerpos, es decir, a plasmocitos, y pues va a llevarlos a que produzcan IgE, a que hagan cambio de isotipo por el hecho de que son TH2, ¿no? Entonces, pues este es un linfocito T folicular, por lo que está induciendo hasta el linfocito B, pero va a tener un perfil como tal de TH2 porque va a producir interleuquina 4 principalmente, y pues 13, que van a llevar a que produzca IgE. Luego esta IgE tiene que pegarse a los receptores Fc epsilon de los mastocitos como tal. Esto se llama la fase de sensibilización, es decir, el momento en que las IgE específicas se unen al mastocito, esto se llama sensibilización. Y luego tiene que haber una exposición repetida, es decir, una segunda exposición al antígeno o alergeno, como tal que lo llamaríamos en este caso. Esto me va a llevar a que se entrecrucen o se junten varios receptores Fc, lo que va a llevar a la activación del mastocito, que va a llevar a la liberación de los mediadores. Estos mediadores pueden ser citoquinas, que como les dije, me van a llevar a la reacción de fase tardía, porque pues me van a ayudar a que haya un infiltrado inflamatorio, y pues las aminas vasoactivas y mediadores lipídicos, que más adelante vamos a ver cada uno qué hace, que me llevan a la reacción de hipersensibilidad inmediata. Esta reacción pues se demora más o menos de 5 a 10 minutos en instaurarse y va a durar más o menos hasta una hora en desaparecer. Entonces, las células que voy a ver en la alergia como tal. Entonces, esta que vemos aquí, estos son mastocitos. Los mastocitos, como vamos a ver más adelante, tienden a estar cerca a neuronas y a vasos sanguíneos y tienden a estar debajo de los epitelios y en las mucosas, pues debajo de las mucosas, que también son epitelios. Este como tal es un basófilo, el basófilo sobre todo está en la circulación sanguínea, pero pues solamente es 1% de los leucos que vamos a encontrar en sangre. Y este como tal es un eosinófilo, entonces estos son los protagonistas como tal de la hipersensibilidad inmediata o reacción de hipersensibilidad tipo 1. Aquí solamente faltaría el linfocito T, CD4 positivo, TH2, pero pues eso en microscopía no tiene mucha diferencia a cualquier otro linfocito T activado. Entonces pues ya sería por inmunohistoquímica que podríamos hacer la diferencia realmente. Ahora, hablando más del mastocito. Entonces, los maduros se van a encontrar en los tejidos periféricos, ya les dije, cerca de vasos sanguíneos, nervios y debajo de los epitelios. Se van a activar por el entrecruzamiento de los receptores Fc, importante que tengan esto claro, por eso lo repito bastante. Esto me va a llevar a la desgranulación o liberación de los mediadores que tienen, producción de mediadores lipídicos, porque más adelante vamos a ver que los mastocitos tienen como tal factores formados o preformados y neoformados. Entonces, pues yo voy a tener cosas como las aminas biógenas, como la histamina, que ya va, como tal van a estar dentro de los gránulos, y voy a tener otros como los leucotrienos o las prostaciclinas, que como tal van a ser sintetizadas al momento de la activación. Y pues también va a producir citoquinas. Y la activación, bueno, no es un fenómeno de todo o nada. De hecho, hay varias formas en las que se puede activar el mastocito. Entonces, dependiendo del estímulo y dependiendo de la cantidad de estímulo o pues, sí, dependiendo si es tan fuerte o no, voy a tener una activación mayor o menor como tal. Entonces, pues aquí vemos un mastocito sensibilizado con inmunoglobulina E, que va a ser activado por entrecruzamiento de los receptores Fc y me va a llevar a la liberación de los mediadores y de citoquinas. Y así se ve en microscopía de luz y electrónica. Entonces, como pueden ver, ahí está lleno de mediadores, pues tiene todos sus gránulos, se activa y pues se salen todos. Y en microscopía electrónica se ve básicamente lo mismo.
Esto es lo que pasa a nivel molecular ya como tal, cómo se activa el mastocito. Entonces, pues pongámoslo en los términos más simples posibles. Y es que el alérgeno llega, se entrecruza estos dos receptores. Esto me va a llevar a que se active una cascada de fosforilación que me va a llevar a un aumento del calcio intracelular y me va a llevar a una fosforilación de la cadena ligera de miocina. Entonces la fosforilación de la cadena ligera de miocina me va a ayudar a movilizar este gránulo y a acercarlo como tal a la membrana. Y la liberación de calcio intracelular me va a ayudar a la formación del complejo SNER. El siguiente semestre lo van a estudiar un poco mejor porque también está descrito para los neurotransmisores. Y este complejo SNER lo que me va a permitir es unir el gránulo, o sea, la membrana externa del gránulo, a la membrana del mastocito y me va a ayudar a fusionarlas para que pueda salir el contenido del gránulo. Esto por este lado. Por otro lado, también me va a ayudar a que yo active ciertos factores de transcripción, como el RASMAP, que me va a ayudar a la expresión de genes de ciertas citoquinas y pues o citocinas. Y estas pues van a tener sus acciones sobre los diferentes, pues sobre las diferentes células del sistema inmune. Y pues del endotelio también, porque van a ayudar a regular a la alta factores de adhesión, como pues aquellos que traen eosinófilos, neutrófilos, etcétera, etcétera, etcétera. También me van a ayudar a hidrolizar la fosfatidilcolina, me van a llevar al ácido araquidónico y este ácido araquidónico va a ser precursor de leucotrienos o prostaglandinas. Perdón, que antes dije prostaciclinas, es prostaglandinas. Entonces, pues estos van a ser los mediadores lipídicos que me van a llevar a las diferentes cosas que ya más adelante vamos a ver. Entonces, los mediadores del mastocito, entonces están los preformados y los neoformados que se hacen a partir del ácido araquidónico que se saca a partir de al hidrolizar como tal lípidos de membrana como la fosfatidilcolina. Entonces, los preformados, tenemos el primero, la histamina, me va a llevar a la relajación del músculo liso como tal, porque me va a ayudar a hacer más relajantes de músculo liso, por ejemplo, como el óxido nítrico, entonces me va a ayudar a que la célula como tal produzca más óxido nítrico, esto le va a llevar a que se relaje y pues como tal lo que va a pasar es que va a haber vasodilatación. También va a haber un aumento de la permeabilidad vascular. ¿Por qué? Porque se van a aumentar los espacios entre las células del endotelio y esto me va a llevar a que se filtre el plasma y todo su contenido. También está la heparina, que pues es uno de los mediadores que contiene el mastocito y este es un anticoagulante. Y pues el factor quimioatrayente de eosinófilos, que pues como su nombre lo indica va a ser quimiotaxis de eosinófilos. Estos pues diría yo que son los más importantes de los preformados. Los neoformados, las prostaglandinas, van a aumentar la permeabilidad vascular también y vasodilatar, bastante parecido a la histamina. Y los leucotrienos, estos pues tienen una acción mucho más prolongada que las prostaglandinas y pues va a ser más que todo quimiotaxis de neutrófilos algunos y broncoconstricción prolongada. Estos pues son centrales en la fisiopatología del asma, por ejemplo, por eso existe el montelukast como tal, que es un inhibidor de los leucotrienos. Entonces aquí vemos cómo se hace la síntesis de las prostaglandinas y los leucotrienos. Entonces tengo fosfolípidos como la fosfatidilcolina, la fosfolipasa A2 los va a hidrolizar, voy a hacer ácido araquidónico y esto se puede ir por la vía de la lipoxigenasa o la ciclooxigenasa. Esta muy probablemente ya la han escuchado antes, que es aquella que es inhibida por los AINES. Entonces los AINES no dejarían que yo produzca prostaglandinas y como tal, pues no voy a tener una reacción inflamatoria tan importante. Aquí ya vemos cada uno qué hace
Entonces, por ejemplo, el mastocito como tal, que fue el que vimos, va a producir aminas biógenas que ya vimos que vasodilatan y aumenta la permeabilidad vascular. Los mediadores lipídicos van a hacer broncoconstricción y van a aumentar la motilidad intestinal. Las citoquinas que van a producir los mediadores lipídicos también me van a llevar a que haga quimiotaxis y pues a que haga un infiltrado inflamatorio importante. Y bueno, el mastocito también cuenta con enzimas como la triptasa dentro de él, dentro de sus gránulos, que me van a llevar a daño tisular porque pues van a empezar a dañar las proteínas que puedo encontrar como tal en el tejido. Por otro lado, el eosinófilo pues no lo hemos visto con detenimiento, pero este también se va a activar. No está muy claro cómo precisamente es que lo hace, si pues lo hace, si puede activarse como tal por medio de los receptores FC, al igual que el mastocito, o si solamente es por medio de citoquinas como la interleuquina 5, que pues activa el eosinófilo, y este pues va a tener proteínas catiónicas en sus gránulos, es decir, la proteína principal básica o la proteína catiónica del eosinófilo, que me va a ayudar a matar como tal a los parásitos, pero también tiene cierto nivel de daño sobre las células del anfitrión. Entonces, pues si yo activo esto con un alergeno que pues no es un parásito como tal, me va a llevar a daño tisular solamente. Y bueno, tiene también otras enzimas como la peroxidasa del eosinófilo, esta pues sí sería una enzima, estas no son enzimas como tal, y pues me va a llevar al daño tisular o pues al muerte de parásitos. Bueno, entonces ahora vamos a ver las reacciones dependientes de IgE y del mastocito. Pues básicamente la hipersensibilidad tipo 1 aún. Entonces ya habíamos hablado de reacción inmediata, los cambios vasculares tempranos. Estos se demuestran por el abón y el eritema como tal. Entonces aquí lo podemos ver. Ya les dije que aparece en 5 o 10 minutos y desaparece en una hora. Y la reacción de fase tardía, que es la acumulación de leucocitos 2 a 4 horas después. Bueno, los leucos como tal que voy a encontrar, sobre todo las células inflamatorias, van a ser los linfocitos TCD4, TH2 y eosinófilos principalmente, pero puedo encontrar otras cosas. Por ejemplo, puedo encontrar un TH1, por ejemplo, y puedo encontrar neutrófilos que van a traer los TH1. Se ha visto en asma, también puedo tener TH17. Bueno, realmente TH17 para los neutrófilos, TH1 pues para los macrófagos, perdón, ahí me confundí, y puede aparecer sin una reacción de hipersensibilidad inmediata detectable precedente. Esto pasa mucho en el asma, por ejemplo, que no necesariamente tengo que tener la desgranulación del mastocito que me produzca lo que ya vemos como la vasodilatación, congestión, eritema, edema, etcétera, etcétera, para tener un infiltrado inflamatorio de fase tardía. Entonces aquí podemos ver cómo se da la inyección intradérmica del antígeno, los mastocitos tisulares lo reconocen, liberan sus mediadores y esto lleva al abón. El abón se da porque pues se aumenta la permeabilidad vascular, empieza a salir todo el plasma, esto me lleva a edema, por así decirlo, que pues aquí lo ven como abón. Este edema pues también va como tal bueno, los mediadores del mastocito, la estamina, pues va a llevar a vasodilatación, eso me va a llevar a que se llenen los vasos sanguíneos con muchísimos más eritrocitos como lo ven aquí, por eso el color rojo, y pues así lo voy a ver en clínica. Entonces voy a tener el abón y voy a tener el anillo de eritema alrededor. Aquí podemos ver entonces las manifestaciones clínicas y las horas después de la exposición al alergeno, entonces pues cómo se ve y cómo se ve en microscopía. Entonces aquí está el infiltrado de eosinófilos y aquí están los mastocitos desgranulándose y pues la congestión vascular y el edema. Importante que sepan que la susceptibilidad a la alergia es multifactorial, entonces tenemos por aquí pues los genes. De hecho se ha demostrado que hay cierta herencia autosómica de la alergia. Se ve que pues son, son patrones que se encuentran mucho en familias.
entonces la atopía es hereditaria. Sin embargo, pues es multigénica, es multifactorial e incluso lo que van a ver es que normalmente las personas heredan como tal la susceptibilidad a la atopía, que se puede ver como hiperproducción de IgE, pero como tal la enfermedad que van a tener puede variar entre un individuo y otro de la misma familia. Es decir, si yo tengo eh, cierta susceptibilidad a atopía o alergia, entonces yo puedo tener rinoconjuntivitis alérgica, pero si tengo hijos es posible que mi hijo tenga asma, por ejemplo. Entonces, pues estos son algunos de los genes que se han visto asociados. También el ambiente, sobre todo la exposición a los alergenos. Aquí pues entra con cierta importancia la hipótesis de la higiene, no sé si la han escuchado alguna vez, en quinto se las van a repetir muy probablemente cuando vean asma, pero básicamente lo que quiere decir es que se ha visto que la exposición de forma temprana a microbios, a diferentes alergenos, me ayuda a tener una menor carga de susceptibilidad para atopía. Y esto se cree que se da por el hecho de que ayuda a tener una maduración regulada del sistema inmune y de pronto, no se sabe con total certeza, si ayuda a producir T reguladores de forma temprana y esto me ayuda. También las respuestas inmunes son importantes aquí, sobre todo pues si yo produzco interferón gamma, me voy a ir a un fenotipo TH1 como lo habíamos visto, entonces no voy a tener alergia, pues hipersensibilidad tipo 1 como tal. En cambio, si empiezo a producir menos interferón gamma por distintas razones, voy a tener un fenotipo TH2 y esto me va a llevar a alergia como tal. Esto lo podemos ver de distintas formas. Puede ser porque no puedo producir interferón gamma o para explicar el por qué se da la respuesta TH2 fisiopatológicamente, podríamos pensar en que los alergenos normalmente no producen como tal una respuesta del sistema inmune innato, por lo tanto, pues no se va a producir interferón gamma por parte de los NK principalmente, o no van a producir interleuquina 12 por parte de los macrófagos, de los neutrófilos, por parte de las células dendríticas principalmente, pues las últimas, que pues no me van a llevar a inducir la respuesta TH1 y pues por lo tanto voy a hacer TH2. Las enfermedades asociadas a la hipersensibilidad inmediata o hipersensibilidad tipo 1, entonces la rinoconjuntivitis alérgica o fiebre del heno, como también se le conoce, la prevalencia global aproximada es de pues, entre un 20 y 35%, como pueden ver es muchísimo. Asma entre 10 y 20, dermatitis atópica 20%, urticaria 15 a 20, alergia a alimentos de 3 al 5% y hipersensibilidad a venenos de insectos 1%. Entonces, como pueden ver, hay bastante carga de esta enfermedad como tal. La anafilaxia, entonces aquí podemos ver eh, el edema asociado como tal, angioedema se llama este. Entonces es la hipersensibilidad sistémica severa a un alergeno, las manifestaciones clínicas son la vasodilatación rápida que lleva a choque, entiéndase choque como una caída de la presión arterial bastante grande que pues me lleve a una tensión arterial sistólica menor a 90, una constricción de las vías aéreas y un edema generalizado. Y pues el tratamiento, la administración de epinefrina, esto es el principal medicamento que vamos a utilizar. Los antihistamínicos tienen cierta utilidad, pero la epinefrina es la que se recomienda ya que tengo que solucionar esto rápido y los estudios han demostrado que es lo mejor que se puede hacer. Entonces el asma, entonces son reacciones alérgicas repetidas en el pulmón a grandes rasgos, esto es lo que tienen que saber hasta ahora, me lleva a una obstrucción intermitente irreversible de las vías respiratorias, la inflamación bronquial crónica por la reacción de fase tardía sobre todo, entonces va a tener muchos eosinófilos
y la hipertrofia e hiperactividad bronquial. Se ha visto que el 70% de los casos están asociados o son mediados por IgE. Entonces lo que vamos a ver es que el mastocito se activa eh, como tal y vamos a tener la producción de los leucotrienos, que pues esta va a ser inhibida por el cromoglicato. Los leucotrienos me van a llevar a la constricción bronquial. Como tal, lo que va a pasar es que pues no puede entrar el aire, entonces por eso hay obstrucción de la vía aérea, sobre todo van a poder inhalar pero no exhalar muchas veces. Entonces aquí entran los antagonistas de los leucotrienos como el montelukast que ya les había nombrado antes. Y pues también tenemos por otro lado la relajación bronquial que la consigo al aumentar eh, la concentración de AMP cíclico intracelular en el músculo liso. Esto lo puedo hacer mediante los agonistas beta adrenérgicos como el salbutamol o antes se utilizaba mucho la teofilina. La teofilina lo que hace es que aumenta las concentraciones de AMP cíclico como tal y me lleva a la relajación del músculo liso. Por otro lado, para la inflamación, sobre todo pues la inflamación bronquial crónica, entonces tengo los corticosteroides que no me dejan que produzca las citoquinas, sobre todo, entonces pues no voy a poder hacer inflamación, es un antiinflamatorio. Y así se ve, entonces por el lado A vemos un bronquio sano, normal, aquí podemos ver el epitelio, todo está bien, y del lado B podemos ver un bronquio con asma. Entonces podemos ver el exceso de secreción de moco, como pueden ver de este lado. Bueno, denme un segundo y pongo el puntero láser. De este lado ven la cantidad de moco que hay, de este otro ven que la luz está limpia, por así decirlo. Entonces, pues voy a tener hipersecreción de moco, sobre todo por la interleuquina 13 que voy a producir por los linfocitos T que van a estar infiltrados acá. La hipertrofia de la célula muscular lisa, como lo pueden ver. Entonces, pues aquí está esto grandísimo a comparación con esto, como pueden ver. El infiltrado inflamatorio de la submucosa con linfocitos eosinófilos, que lo pueden ver acá de cerca. Aquí está de lejos. Entonces, como pueden ver, aquí están todos estos puntos morados, que son los núcleos, sobre todo los linfocitos. Aquí no lo pueden ver. Mírenlo aquí de cerca la diferencia. Y la membrana basal engrosada también, que pues aquí como pueden ver es bastante delgada. Ahora pasamos a hipersensibilidad tipo 2, entonces esta se da por anticuerpos específicos contra antígenos propios, ya sea de las células o de la matriz extracelular. Me van a llevar a la producción sobre todo de IgM e IgG, que me van a provocar lesión a su vez al activar el complemento, las células inflamatorias o al hacer interferencia con las funciones normales. Entonces vamos a ver un ejemplo claro de esto es la enfermedad de Graves, por ejemplo, que lo que va a pasar es que tengo un anticuerpo que activa el receptor de tirotropina o TSH y esto me va a ayudar, pues me va a llevar a un hipertiroidismo. También está la miastenia gravis, pero pues más adelante lo vamos a ver. En clínica el diagnóstico se va a basar en la demostración de anticuerpos en la circulación o por similitudes clínico-patológicas con ciertos modelos que pues ya existen, que ya se sabe que se da por este tipo de hipersensibilidad. Pero sobre todo pues demuestro los anticuerpos, eso es lo más importante. Entonces pues aquí está el mecanismo. Básicamente es lo mismo que les dije, entonces pues tengo aquí en este ejemplo antígenos de la matriz extracelular me llevan al depósito de anticuerpos que los reconocen y luego estos van a reclutar ya sea por la vía clásica del complemento a células inflamatorias o pues van a ser reconocidos estos anticuerpos por el receptor FC de muchas de estas células y pues estas células a su vez van a liberar enzimas lisosómicas que tienen en su interior que me van a llevar a lesión del tejido o especies reactivas de oxígeno que también van a hacer lo mismo, también van a liberar citoquinas, las citoquinas hacen quimiotaxis, llaman a otras células y así entro en un círculo vicioso. Entonces, este tipo de enfermedades no suelen ser de carácter sistémico.
normalmente afectan al órgano donde se encuentra el antígeno que reconocen los anticuerpos. Y pueden ser producto de una reacción autoinmunitaria o una reacción cruzada. Una reacción autoinmunitaria por falla en la tolerancia, entonces reconozco el antígeno propio, o una reacción cruzada, por ejemplo, la fiebre reumática con, como tal, eh, el reconocimiento del Streptococcus piógenes, entonces, pues, algunos antígenos, el antígeno que ya habíamos visto, el M, que tienen el Streptococcus piógenes, se parece bastante a uno que se encuentra en el endocardio, en las válvulas, entonces pues puede llevar a fiebre reumática. Entonces aquí podemos ver los diferentes mecanismos, entonces el anticuerpo puede llevar a la opsonización y fagocitosis, es decir, marca como tal a la célula y esta célula va a ser reconocida por fagocitos y los fagocitos van a pues, fagocitar a la célula, la destruyen, dañan el tejido. Por otro lado, la inflamación mediada por el complemento y el receptor para el FC, entonces va a ser reconocido, el complemento pues me va a llevar a la lisis muchas veces de estas células porque se hace el complejo de destrucción de membrana. O también pues por vía clásica también puedo empezar a llamar a los otros leucos por medio de C5A y C3A. Estos me van a llevar a que pues se acerquen, reconozcan por su FC y liberen como tal las, las enzimas, las diferentes enzimas que tienen, etcétera, etcétera. Ya lo vimos antes. También el otro mecanismo que hemos visto, que pues no hay lesión celular ni tisular, pero el anticuerpo como tal interfiere con la función fisiológica, entonces por este lado ya les dije el receptor de tireotropina, la enfermedad de Graves y la mastenia grave, que básicamente es que el anticuerpo se une a los receptores para acetilcolina y no permite que la acetilcolina haga su reacción o pues su función como tal sobre el músculo estriado esquelético y esto me lleva a una parálisis del músculo. Ejemplos de hipersensibilidad tipo 2, entonces están las reacciones transfuncionales, la anemia hemolítica autoinmune, anemia perniciosa, síndrome hemolítico del recién nacido, púrpura trombocitopénica autoinmune, fiebre reumática aguda, síndrome de Goodpasture, enfermedad de Graves y miastenia grave. Las reacciones transfusionales, rápidamente, que vamos a ver, entonces ustedes recuerdan que existe un antígeno A, B, U, O. Entonces, las personas pueden tener A, B, AB o O. Y las diferencias, pues aquí las pueden ver. Entonces, que tienen N-acetilgalactosamina, N-acetilglucosamina, fucosa o galactosa. Aquí pueden ver las diferencias entre los dos. Entonces, van a tener aquellos que encuentran en su cédula, por ejemplo, que son del grupo A, es porque tienen el antígeno A y por tanto van a producir anticuerpos contra el antígeno B. ¿Por qué? Estos son anticuerpos naturales, ustedes recordarán de la tutoría anterior qué significa esto, que van a ser producidos sobre todo por linfocitos B1 o de la zona marginal. Se cree que esto se da porque ciertas bacterias comparten la estructura molecular de estos antígenos, entonces por eso puedo producirlo. Entonces, si tengo el antígeno A, voy a producir anticuerpo contra B y si por alguna razón entran células del tipo B a mi circulación sistémica, estos anticuerpos van a reconocerlos, se van a pegar y van a producir que se lise este glóbulo rojo. Entonces, el grupo B es lo contrario, tiene antígeno B, tiene anticuerpo contra el antígeno A. Si es grupo AB, entonces no va a producir ningún anticuerpo contra pues, ninguno de los dos antígenos porque los dos los tiene, como lo podemos ver aquí. Y si es del grupo O, realmente pues es tipo 0, por eso es la O. Y lo que quiere decir es que no tiene ninguno y por lo tanto pues va a producir ambos anticuerpos. Lo más importante. Entonces pues aquí lo que van a ver es esto. Entonces aquellos que son
del grupo A u O van a producir anti-B y este va a reconocer los eritrocitos del grupo B o del grupo AB y pues me va a llevar a que se haga lisis de esos eritrocitos, los voy a atacar, lo mismo de este lado. El síndrome hemolítico del recién nacido, este lo van a ver, entonces voy a tener una madre que es RH negativa y va a tener un feto RH positivo porque el padre del feto pues es RH positivo, no va a tener problemas durante el primer embarazo, esto se debe a que pues no tiene oportunidad como tal de reconocer todavía este antígeno y pues los glóbulos rojos fetales no suelen mezclarse mucho con la circulación sistémica de la madre por el hecho de que pues está la barrera placentaria y pues no, como tal no se cruzan, por así decirlo. Entonces pues no voy a producir anticuerpos todavía. Durante el parto sí se van a mezclar mucho estas sangres y lo que va a suceder es que los glóbulos rojos fetales van a entrar a la circulación sistémica de la madre y van a sobrevivir lo suficiente para provocar una respuesta en los linfocitos T que me van a llevar a que los linfocitos B produzcan IgG y voy a tener linfocitos B de memoria que van a producir IgG y como recuerdan la IgG es la única que atraviesa la barrera placentaria. G de gestación. Así lo pueden recordar. Entonces la madre va a crear memoria inmune al antígeno RH y una vez se embarace nuevamente, si el segundo embarazo es con un bebé RH positivo, entonces el IgG va a pasar la barrera placentaria como normalmente pues haría los distintos anticuerpos porque esta es la manera en cómo la madre le ayuda al feto a tener un sistema inmune mientras madura el propio y pues van a cruzar la barrera y lo que van a hacer es destruir los eritrocitos del feto y esto va a tener ciertas implicaciones que no es importante que las revisemos por el momento. ¿Qué pasa? Esto pues ya no sucede casi por el hecho de que se hace profilaxis. ¿Cómo se hace esto? Entonces a la semana 28 de gestación y a las 72 horas antes del parto se administra a la madre anticuerpos anti-RH. ¿Qué hace esto? Que va a cubrir entonces como tal los eritrocitos va a cubrir, sí, va a cubrir los eritrocitos y no va a permitir que la madre haga memoria inmune al RH. De esta manera, pues no va a haber problemas en el segundo embarazo. Ahora vamos a pasar al tipo 3 de hipersensibilidad, entonces esta va a ser por inmunocomplejos que van a tender a depositarse en los tejidos, sobre todo en la membrana sinovial, en el glomérulo y pues en los vasos pequeños. Los dos primeros, sobre todo porque son lugares donde se hace el filtrado del plasma o pues hiperfiltrado del plasma y van a tener que pasar por la membrana basal y la membrana basal pues ahí van a tender a depositarse muchos de los complejos inmunes. Entonces, se va a dar sobre todo cuando se producen demasiados inmunocomplejos o no se eliminan lo suficiente. Es decir, los inmunocomplejos deben ser fagocitados por los fagocitos y de esta manera pues poder ser eliminados para que no produzcan estos problemas. Y si ya produzco demasiado, pues no voy a poder fagocitarlos. Y si son muy pequeños, también voy a tener problemas. Los antígenos catiónicos van a ser aquellos que se van a unir más fuertemente a las membranas basales, más que todo de la membrana sinovial y del glomérulo, porque pues van a pasar a través de estas. Y como la membrana basal tiene una carga negativa, si los antígenos tienen una carga positiva, se van a pegar con cierta facilidad. Entonces lo que va a pasar es que se van a depositar los inmunocomplejos circulantes en los vasos sanguíneos, por ejemplo, me van a reclutar y activar células inflamatorias. Esto va a ser mediado por el complemento, por la vía clásica, ya lo hemos repetido varias veces, o por el receptor FC, y me va a llevar a la liberación, pues activación de estas células, que a su vez va a llevar a la liberación de enzimas lisosómicas y especies reactivas de oxígeno, y me va a producir una vasculitis, inflamación del vaso, o glomerulonefritis, inflamación del glomérulo,
o una artritis, inflamación de la membrana sinovial, pues de la articulación como tal. Entonces, se puede dar por, compuestos por antígenos propios o extraños. Entonces, esta, por ejemplo, es la glomerulonefritis mediada por inmunocomplejos. Esta es la que podemos ver, por ejemplo, por Streptococcus pyogenes. Entonces, la glomerulonefritis post-estreptocóxica va a ser por inmunocomplejos, se va a ver así. Y pues sería por un antígeno extraño. La anatomopatología refleja el lugar de depósito de los inmunocomplejos. Van a ser enfermedades sistémicas en su mayoría. Entonces, por ejemplo, el lupus eritematoso sistémico es una enfermedad por inmunocomplejos. Y el lugar de depósito no es determinado por el antígeno. Aquí pueden ver cómo se ve una reacción por inmunocomplejos. Entonces, si hago inmunofluorescencia, pueden ver que está súper desorganizado. En cambio, si es contra anticuerpos contra la membrana basal, que pues sería tipo 2, por ejemplo, entonces van a ver que está súper organizado como tal la forma del glomérulo, pues la membrana basal como tal de cada uno de pues, partes del glomérulo. Entonces así es como los pueden diferenciar realmente. Los diferentes ejemplos, entonces la enfermedad, lupus eritematoso sistémico, va a reconocer anticuerpos antinucleares como tal, entonces anti-DNA sobre todo, pues va a reconocer el ADN del huésped y pues va a atacar. La glomerulonefritis post-estreptocóxica, ya se lo había dicho, entonces antígenos de la pared bacteriana, la enfermedad del suero, el antisuero extraño, entonces esta es la primera que fue descrita de este tipo de hipersensibilidad. De pronto se las explicaron en clase, que se describió cuando vieron que cuando se administraba eh, el suero antitoxina diftérica, que pues se hacía a través del suero proveniente de los caballos, el suero equino. Entonces las personas tenían cierta reacción a proteínas del plasma de los caballos y producían artritis y pues reacción inflamatoria a esto. Y la poliarteritis nodosa, que se va a dar sobre todo por complejos inmunes de la hepatitis B, del antígeno de superficie de la hepatitis B. Ahora, por último, la hipersensibilidad tipo 4, entonces va a ser la enfermedad mediada por el daño inflamatorio inducido por los linfocitos T. Va a darse principalmente por la activación de los CD4 positivos que van a secretar citoquinas proinflamatorias y se puede dar por linfocitos autorreactivas o respuestas intensas a microbios intracelulares persistentes como el Mycobacterium tuberculosis. Entonces, va a liberar las citoquinas. Entonces, pues también obviamente puede ser por CD8 positivos. Entonces aquí vamos a ver los diferentes tipos, pues mediados por los diferentes linfocitos T. Entonces, primero, reconozco el antígeno. Este va a ser procesado por una célula presentadora de antígeno. Entonces, este puede ser tisular o puede ser extraño. Entonces, el linfocito T lo va a reconocer, se va a activar, va a liberar citoquinas. Las citoquinas me van a ayudar a activar los linfocitos TCD8, o pues los linfocitos TCD8 también se pueden activar solos y liberar ciertas citoquinas. Esto me va a llevar a inflamación. Esta inflamación me va a llevar a lesión tisular. Ahora bien, si es por citotoxicidad mediada por linfocitos T, los van a reconocer y los van a matar. Ustedes ya saben cómo funciona eso. Aquí podemos ver un granuloma, ¿qué es lo que es? Entonces, tengo la enfermedad granulomatosa más importante es como tal la tuberculosis. Entonces voy a tener el Mycobacterium tuberculosum o tuberculosis. Este va a estar dentro de los macrófagos. Entonces van a ser macrófagos activados. El macrófago como tal va a llamar al linfocito T. El linfocito T activado claramente. Este linfocito T fue activado a su vez por células dendríticas que lo activaron, me llevaron a producir TNF o factor de necrosis tumoral, que me ayudó a llamar más pues, monocitos. Los monocitos entraron, se activan por el interferón gamma
Y pues esto básicamente es un ciclo vicioso. ¿Por qué? Los monocitos que activé van a fagocitar como tal las bacterias van a sobrevivir dentro de estos macrófagos porque van a tener ciertos mecanismos que les van a permitir hacerlo. Entonces estos macrófagos van a persistir en su activación, van a, los linfocitos también van a persistir en la activación porque pues nunca se ha ido el antígeno, sigue vivo, la bacteria sigue viva, entonces va a seguir el estímulo y esto me va a llevar a que haya como una activación perpetua, por así decirlo, de los macrófagos. Y estos macrófagos, por esto mismo, van a empezar a crecer más, se van a dar las células epiteloides, más adelante vamos a verlas, o también se pueden fusionar unos con otros y van a ser las células gigantes. Entonces así se ve en el diagrama y así se ve en microscopía de luz. Entonces como pueden ver, infiltrado inflamatorio, sobre todo de macrófagos aquí dentro, y hay tejido fibroso alrededor. Entonces se ven como unas bolitas. Esos son los granulomas. Este pues sería en el pulmón si es una tuberculosis. Igual la tuberculosis puede dar en muchos lugares, no solamente en el pulmón. Otro nombre para hipersensibilidad tipo 4 es la hipersensibilidad de tipo retardado. Entonces es una reacción mediada por citoquinas que se toma más o menos 24 a 48 horas después de la exposición al antígeno para empezar a mostrar como tal las manifestaciones que tiene. El sujeto se debe sensibilizar claramente primero pues para poder hacer los linfocitos T de memoria, etcétera, etcétera, por medio de una infección, sensibilización por contacto o inyección intradérmica o subcutánea del antígeno, y luego debe tener una segunda exposición o exposición de provocación. Entonces aquí vemos, por ejemplo, este podría ser la prueba de tuberculina, que sería el ejemplo perfecto. Entonces tenemos un paciente que se infecta y le da tuberculosis. Luego, más adelante en la vida, lo que hago es darle nuevamente el antígeno de la prueba de Mantux o la prueba como tal de tuberculina, es lo mismo, diferentes nombres, y de 24 a 48 horas después voy a tener una zona de induración y de eritema y se va a ver así. Y esto me va a decir que el paciente ha tenido tuberculosis. Entonces aquí la vamos a ver. Entonces voy a inyectar el antígeno. A las 4 horas después de la administración va a haber una acumulación de neutrófilos en las vénulas postcapilares en el lugar donde lo inyecté. Esto todavía no lo voy a ver en clínica. Como pueden verlo aquí, a las 4 horas no se ve mucho, no hay mucho por ver. Luego a las 12 horas se van a infiltrar los linfocitos T y los monocitos y van a hacer una formación perivenular, es decir, van a estar alrededor de las vénulas. El endotelio va a aumentar de tamaño y se va a volver permeable a macromoléculas plasmáticas, sobre todo al fibrinógeno. Este va a salir, se va a convertir en fibrina, lo que me va a ayudar a indurar este abón, va a ser como un abón duro. Y el edema, fibrina y el infiltrado inflamatorio en el espacio extravascular se vuelve, pues lleva a la lesión a que se tumefacte o pues sea grande y se indure, sobre todo por la fibrina. Los ejemplos, entonces la prueba de tuberculina, que ya la vimos, la dermatitis de contacto alérgica, tiroiditis de Hashimoto, esclerosis múltiple, diabetes tipo 1, síndrome de Guillain-Barré, eso es importante, enfermedad celíaca y enfermedad de Crohn. Y esto era todo. Muchas gracias.